Estamos de regreso en su programa Energía, Combustibles y Más. Y estamos hablando con el ingeniero Hubert Quevedo Flores sobre la situación actual del sector eléctrico en la República Dominicana. Y nos quedamos hablando sobre la diferencia en la eficiencia de la parte energética en el este del país y más específicamente, digamos que de la Romana hacia allá, donde tenemos otras distribuidoras y comercializadoras de energía distintas a de norte, de este y de sur. Hay opiniones encontradas. Cuando escuchamos a quienes están en el sistema del este, dicen, bueno, nuestra energía falla muy poco realmente. Nosotros tenemos mucha consistencia, nuestros niveles de cobranza son muy buenos, eso nos permite tener unas inversiones importantes y una infraestructura muy segura y estamos bien. Entonces ahora pues el ingeniero Quevedo como que nos habla de tumbar un poquito ese mito, porque nos dice que la energía que podemos tener aquí pues puede ser mejor. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, primero en calidad. En calidad, porque te acabo de decir que la tecnología que tenemos de este lado, digamos, para que la gente entienda, del lado que no está aislado, es una calidad que podemos decir que es comparable con cualquier calidad del mundo ya. Nuestra frecuencia, nuestra tensión. Nosotros podemos tener, por ejemplo, lo dice el de Pimentel, que lo despachamos por potencia reactiva o por bajo voltaje, pero son sitios puntuales. Pero generalmente el sistema está configurado de tal suerte que los niveles de tensión no afectan tanto la distribución. Entonces tú tienes las dos variables importantes, que es frecuencia y voltaje estable, pero también tiene potencia disponible, porque hasta hace unos 20 días nosotros tenemos 2 años con energía 24 horas, todo el mundo lo recuerda. Entonces, cuando vuelvo y quiero que hagamos hincapié en estos dos términos, porque van a ser de vital importancia en cuanto a la transición energética de este país. La independencia energética, que es lo primero, que es lo segundo, pero la seguridad que nosotros como país estamos abocados y que tenemos que llegar primero para poder tener independencia. Y yo me voy un poquito más para allá, no solamente interconectar el este. Si estos proyectos se dan a estos niveles que estamos conversando, tú puedes interconectarte incluso con Puerto Rico y Haití y hasta con Cuba, porque nosotros en verdad no tenemos un sistema eléctrico interconectado, sino aislado. Pero si tú interconectas el este, entonces ¿qué va a pasar con las distribuidoras que hay en el este? Que son privadas, no totalmente, porque las de aquí son privadas también, las GEDE, pero tienen Entonces tú tendrías una distribuidora adicional que sería CEPEN. No hay problema con eso. Entonces, como consumidor, que yo podré optar, porque ¿cómo es la cosa? Yo podré... En la zona de concesión de CEPEN. Ahora, bueno, sí, lo que pasa es que las distribuidoras tienen concesiones que están definidas. Igualmente la tiene CEPEN, Luis Fuerza en la zona de Samaná. Creo que la parte de Valladolid. Pedernales. Bueno, Pedernales pertenece a la concesión de Sur, pero está como un sistema aislado. Como un sistema aislado. Que según los proyectos que hay y el crecimiento turístico para esa zona se piensa interconectar. Pero ahí me surge otra inquietud, ingeniero Quevedo. Creo que hay un tema regulatorio que involucra la interconexión de un sistema aislado al sistema completo nacional. ¿Cómo implicaría, qué impactaría eso en los temas tarifarios, por así decirlo? Porque todo el que conoce un poco de la zona donde está el sistema aislado de CEPEN, ahí hay una tarifa única. Sí. Sin embargo, en el mercado regulado de aquí del Sistema Nacional Interconectado, donde están las 3 distribuidoras estatales, la tarifa es escalonada. Sí. ¿Cómo impactaría eso? Mira, ¿a este lado o a aquel lado? Mira, tú acabas de decir el ejemplo que tenemos de Samaná, de Luz y Fuerza y otra distribuidora que hay allá en Samaná. ¿Qué sucede? Automáticamente tú te interconectas, que tenemos la experiencia de interconexión ya, que esto no es que se está inventando, ya se ha interconectado la parte del este. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a tener beneficios significativos. Ya te hablé, lo que ellos le temían. ¿Quién tendría el beneficio? El usuario, que es el que tiene el Estado que proteger y la superintendencia como tal. Y también tú sabes que ellos tienen un monopolio natural prácticamente. Tú estarías amparando
al usuario y también al inversionista que tiene una inversión hecha. Entonces tú le vas a garantizar unos precios de tal suerte que ellos no se vean tan afectados, pero la tendencia es que van a bajar los precios del lado de ellos, porque actualmente creo que tienen que andar por lo menos casi al doble de este lado. Bueno, yo lo que pasa es que esos son temas como que uno dice, ciertamente el precio de la energía eléctrica ya no tiene una tarifa subsidiada en la zona turística de Bávaro, Punta Cana, pero por un tema de que el consumidor tiene garantizado su servicio energético y la calidad de ese servicio energético, sí, pero realmente no hay, o sea, a diferencia de aquí, que en la medida que se va eliminando el subsidio, la gente o sea, todavía no ha asimilado que ha estado pagando por muchos años una tarifa que la ha estado soportando el gobierno. Sin embargo, de aquel lado nunca ha habido eso, pero sin embargo, la gente no se queja porque el servicio tiene ciertos niveles y condiciones de calidad. Mira, eso tiene su pro, o sea, yo diría que no hay queja ahora mismo. No, pero escúchame, mira, hay una cultura de no pago en el país, que tú puedes reducir la cobranza. Tú tienes 2 años con circuito 24 horas. Si tú ves el SAIDI y el SAIFI de la distribuidora, es prácticamente muy parecido al de ellos, que son los indicadores que tú tienes, porque es que yo no puedo hablar en virtud de suposiciones, sino con números que tú tomas decisiones. Ya. Con números, la superintendencia dice, mira, mis números son muy parecidos, yo quiero proteger al cliente y te quiero proteger a ti. Yo necesito que tú te interconectes de este lado porque yo voy a tener generación disponible para ti. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un plan de bajar la pérdida en 3 puntos, en 8 meses. Tú dirás, pero tú tienes una varita mágica. No, lo que pasa es que si tú vienes del sector, vienes de adentro, de las entrañas del sector, hay muchas cosas que tú las puedes abordar, que no las puede abordar otra persona que no tenga esa cosmovisión del sector. Y un 3% es mucho en las pérdidas. Y es básicamente en 8 meses. Bueno, el tema de la pérdida ya es un tema también aparte, porque nos ha dado unos cuantos dolores de cabeza que han aumentado y parece que es muy difícil de controlar. Ahora me gustaría que... Pero antes de continuar, recuerden a nuestros radioescuchas que este segmento es patrocinado por NETS. Así es. Marcas de combustibles NETS. Te llevamos más lejos. Bueno, lo que te quería preguntar y a ver cómo se lo aclarecemos también al radioescucha es el tema de cómo entran las plantas de generación al sistema interconectado. Es decir, nosotros tenemos, vamos a decir, 5.000 megas de potencia instalados. Nosotros rondamos una demanda diaria de 3.000 megas, casi 3.000 megas, o en pico nos metemos en 3.000 y pudiéramos pasarnos, porque por hora siempre varía, incluso el ingenierazo siempre nos da los datos y nos dice a qué hora fue que se tuvo el pico más alto de la demanda. Entonces, digamos que tenemos 2.000 megas que están ahí listos para entrar, pero ¿qué pasa? Cuando vemos la hora de la verdad nos damos cuenta que esos 2.000 megas muchos de ellos pueden salir muy caros, accionarlos, tan caros que sería mejor lidiar con lo que tenemos y ver cómo arreglamos la avería y todo, en vez de prender esas plantas, no de los 2.000 completos, sino de gran parte de ellos, pues son generadoras que tienen mucho tiempo, una tecnología que puede ser poco eficiente, pero están ahí, es importante tenerla, porque en un momento de crisis están ahí. Entonces, ¿quién decide, para que el consumidor recuerde, quién decide qué planta generadora entra a inyectar energía al sistema interconectado, que es lo que se llama el CENI? Ahora pues vemos que es algo automatizado, digamos, es el AGC, que es un sistema automatizado que va diciendo que usted va entrando. Tiene una porción de la generación. Entonces, ya esto lo hemos hablado a grosso modo, pero voy a entrar en detalle para que el consumidor entienda bien cómo es esto. Cuando le hablan de que hay tanta capacidad instalada,
demandamos tanto. No, estamos en déficit. Ya estamos claros en los primeros números. Sí. Entonces el AGC dice quién entra adelante y quién entra después. Pero no es algo discrecional. Es por algo que se llama la orden de mérito. Y la orden de mérito es por la eficiencia operacional y el bajo costo de generar esa energía. Entonces eso está computalizado. Cada generadora de electricidad sabe a cuánto produce, ¿verdad? ¿Con qué tipo de combustible? Qué tipo de contrato hay, cómo se le paga y todo. Entonces, eso hasta ahí eso va perfecto. Queríamos explicar esta parte para que el consumidor entienda. ¿Qué se me ha quedado para que el consumidor entienda de cómo se entra en la orden de mérito? ¿Qué es la potencia, la que nos dan, la que se queda? Coméntanos el contrato. Mira, sucede, viene a ser que en materia energética nosotros estamos muy desarrollados, aunque la mayoría de la gente no lo crea. Nosotros tenemos el Centro de Control de Energía, que es uno de los centros más modernos del área del Caribe y quizá del mundo. Y tú tienes y también se formaron los profesionales en esa línea. Pero también tiene el organismo coordinador, que tiene profesionales de muy alto nivel, que son las personas, uno que hace la planificación y otro la ejecución. Y como tú acabas de mencionar, la planta entra por un orden de mérito, digamos en términos de ingeniería, por el hit rate de la planta. Quiere decir, al menor precio de consumo, esa planta es la que entra primero a línea. Pero no es que tú la mandas a pagar. Hay plantas que son bases, que están todo el tiempo en línea. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar de 3 plantas base. Mi planta base, que generalmente son las de carbón y de gas natural. Térmicas. Pero estoy hablando por el combustible primario, para que entiendan qué significa carbón y qué significa gas. Ahora mismo el carbón ligeramente está un poco más caro que el gas natural, pero gracias a Dios que tenemos una matriz básicamente equilibrada. Entonces, hay plantas que no se despachan por lista de méritos, como la fotovoltaica y la eólica. Están en línea a la hora que ellas puedan producir. Entonces, ¿qué acontece ahora con la hidráulica? Con las plantas hidro, que su vocación principal no es generar electricidad, sino producir agua, o tú puedes una administración eficiente hidráulica para el campo. Y la segunda función entonces sería la generación de electricidad. Entonces se hace un rejuego para que ellas entren en cierta hora, en las horas pico, en las madrugadas, y puedan generar. Porque ahí quiero hacer un paréntesis también para el consumidor, que sepa que cuando hablamos de energías renovables siempre se habla, cada vez vamos a permitir, instalar, apoyar más energías renovables, y todos estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos que saber que la energía renovable sola no puede satisfacer la demanda correctamente. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus picos. Por ejemplo, la que es solar, ya en la noche, pues no puede inyectar. Entonces solamente podemos contar con la misma a ciertas horas del día. Y en algunas horas del día, como las 2 de la tarde, 3 de la tarde, o por ahí, es que inyecta más. Pico, al mediodía. Aquí es al mediodía. Aquí tenemos una de las mayores cantidades de horas solares al día. Casi a 6 llegamos, que es muy difícil conseguir 6 horas efectivas de energía solar. Entonces, lo mismo pasa con la parte eólica. También tiene sus momentos que son picos y que son mejores. Tú creo que estuvimos hablando hace poco que en el día también es el mayor pico, pero en la noche, aunque generan, a diferencia de las solares que no generan, pero generan menos en las noches, las eólicas. Entonces, tenemos las hidráulicas, que entonces ahí va a depender del río del caudal, río. Depende del caudal y de su vocación principal, que es la agricultura. Perfecto. No la generación. Entonces eso es para que tengamos una idea de cómo entran las renovables, y que las renovables tienen que ser ayudadas por las generadoras térmicas, porque cuando están en baja, ahí es que entran las térmicas, y la demanda más fuerte, ahí tienen que estar las térmicas, las bases, como bien menciona. Vámonos a la pausa, y cuando regresemos seguimos en este mismo tema.